Niño pobre arregla un reloj antiguo. El anciano llora al ver lo que había dentro. Esta historia te dejará pensando, pero antes de continuar, recuerda darle like al video, suscribirte y compartir esta historia con todos tus seres queridos. Deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué opinas de esta historia. Ahora sí, empecemos. La lluvia caía sobre los techos de zinc del barrio La Esperanza como una melodía melancólica que acompañaba las tardes de Mateo. A sus 11 años, el niño había aprendido que la vida no regalaba nada, que cada moneda ganada costaba el sudor de frentes cansadas y las manos ásperas de quienes trabajan sin descanso. Su madre, Dolores, lavaba ropa ajena desde el amanecer hasta que la luz del día se rendía ante la noche, mientras su padre había partido años atrás buscando un sueño que nunca regresó con él. El pueblo de San Miguel de las Flores, enclavado en las montañas de Guatemala, era uno de esos lugares donde todos se conocían, donde los secretos duraban menos que el pan caliente, y donde las historias se tejían entre los corredores del mercado y las bancas de la plaza central. Era un lugar de calles empedradas que subían y bajaban caprichosamente, de casas pintadas con colores que desafiaban la monotonía de la pobreza, y de gente que, a pesar de tenerlo todo en contra, aún conservaba la capacidad de sonreír. Mateo vivía con su madre en una casa de adobe que amenazaba con derrumbarse cada vez que temblaba la tierra. 2 habitaciones pequeñas, un fogón de leña y un patio donde crecían hierbas aromáticas que Dolores usaba para hacer remedios caseros. No había mucho, pero era su hogar, y Mateo lo defendería con la vida si fuera necesario. Cada tarde, después de ayudar a su madre con las entregas de ropa limpia, el niño se dirigía al taller de don Esteban, el relojero del pueblo. No era un trabajo pagado, ni siquiera un aprendizaje formal. Simplemente, don Esteban había notado cómo los ojos del muchacho se iluminaban cada vez que pasaba frente a su vitrina, observando con fascinación los engranes, las manecillas que danzaban en círculos perfectos, los péndulos que marcaban el compás de la existencia. «Dice, ¿vas a mirar tanto? Mejor entra y aprende algo útil», le había dicho el anciano un día con esa voz áspera que escondía un corazón más blando de lo que quería admitir. Don Esteban era un hombre que cargaba 75 años sobre los hombros como quien lleva una montaña. Su espalda encorvada contaba historias de décadas inclinado sobre mesas de trabajo. Sus manos temblorosas habían reparado miles de relojes, y sus ojos, aunque nublados por las cataratas, aún podían distinguir el más mínimo defecto en un mecanismo. Vivía solo en la parte trasera de su taller, rodeado de tic-tacs que creaban una sinfonía constante, una música que para él era más hermosa que cualquier canción. Mateo llegaba religiosamente cada tarde. Al principio solo observaba. Don Esteban le enseñó a distinguir los diferentes tipos de mecanismos, a entender que cada reloj tenía su propia personalidad, sus propios secretos. Le mostró cómo los relojes antiguos eran como personas, algunos temperamentales, otros nobles, algunos necesitaban más atención que otros. Un reloj, decía don Esteban, mientras sus dedos danzaban entre los pequeños engranes, no es solo una máquina que marca el tiempo. Es un testigo de vidas, de momentos, de amores y despedidas. Cada marca, cada rayón, cada imperfección cuenta una historia. El niño absorbía cada palabra como tierra seca absorbe la lluvia. Sus manos, aunque pequeñas y a veces torpes, comenzaron a desarrollar una sensibilidad especial. Podía sentir cuando algo no estaba en su lugar, cuando un engrane necesitaba aceite, cuando un resorte había perdido su tensión. Los otros niños del barrio se burlaban de él. «¡Mateo el relojero!», gritaba Tomás, el hijo del dueño de la ferretería, un muchacho robusto que disfrutaba intimidando a los más pequeños. «Déjalo que juegue con sus juguetes», se reía Sofía, una niña de familia acomodada que vivía en la parte alta del pueblo. «Los pobres siempre sueñan con cosas que nunca van a tener», pero Mateo no respondía. Había aprendido de su madre que las palabras crueles solo tienen el poder que uno les da, y él prefería guardar su energía para cosas más importantes. Además, en el taller de don Esteban encontraba algo que no tenía precio: paz, conocimiento, y aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta, el cariño callado que crece entre un anciano solitario y un niño huérfano de padre.
Los meses pasaron como pasan las estaciones en las montañas, con sus lluvias torrenciales y sus soles abrasadores. Mateo cumplió 12 años, luego 13. Su habilidad con los relojes creció hasta el punto en que don Esteban le permitía reparar piezas sencillas bajo su supervisión. El niño había dejado de ser niño para convertirse en un adolescente delgado y alto, con las manos callosas pero increíblemente hábiles. Don Esteban, por su parte, envejecía. Sus manos temblaban más cada día, sus ojos apenas distinguían los engranajes más pequeños y sus piernas ya no lo sostenían como antes. Pero su mente permanecía afilada como las herramientas que usaba, y su corazón se había abierto para acoger a ese muchacho que había llegado a su vida como un regalo inesperado. Una tarde de octubre, cuando las primeras lluvias de la temporada comenzaban a refrescar el aire, don Esteban cerró temprano el taller. Mateo lo notó extraño, más callado que de costumbre. El anciano se sentó en su vieja silla de cuero y llamó al muchacho. «Mateo, ven, siéntate», dijo con una voz que arrastraba cansancio. El joven obedeció, preocupado por el tono inusual de su maestro. «Hay algo que debo decirte», continuó don Esteban, sus ojos húmedos no solo por la edad. «Los doctores me han dicho que mi corazón está cansado, muy cansado. No sé cuánto tiempo más tendré». Mateo sintió como si le arrancaran el suelo bajo los pies. «Don Esteban, usted es fuerte, va a estar bien». «No, muchacho, no me vengas con mentiras piadosas», interrumpió el anciano con una sonrisa triste. «He vivido bien, he vivido largo, pero hay algo que debo hacer antes de partir, y necesito tu ayuda». Se levantó con dificultad y caminó hacia el fondo del taller, donde guardaba las piezas más valiosas. De un armario cerrado con llave, sacó una caja de madera cubierta de polvo. La colocó sobre la mesa de trabajo con reverencia, como quien maneja un objeto sagrado. «Este reloj», dijo, abriendo la caja para revelar un hermoso reloj de bolsillo de oro, «perteneció a mi padre, y a su padre antes que él. Ha estado en mi familia por 4 generaciones, pero hace 30 años dejó de funcionar y yo nunca tuve el valor de abrirlo». Mateo observó el reloj. Era magnífico, con grabados intrincados en la tapa, una cadena de oro que aún brillaba a pesar del tiempo. Pero lo que más le llamó la atención fue la inscripción en la parte posterior. «El tiempo no es lo que medimos, sino lo que vivimos». «¿Por qué no lo reparó usted?», preguntó Mateo, genuinamente confundido. Don Esteban cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla arrugada. «Porque este reloj se detuvo el día que Mariana murió. Estaba en mi bolsillo cuando recibí la noticia. Nunca más volvió a funcionar, y yo lo tomé como una señal, como si el tiempo mismo se hubiera detenido con ella. Abrirlo, repararlo, sería admitir que la vida continúa, que el mundo sigue girando incluso cuando el corazón de uno se ha roto en 1000 pedazos». El silencio llenó el taller, interrumpido solo por el tic-tac de los otros relojes, indiferentes al dolor humano. «Pero ahora me doy cuenta de que he sido un tonto. El tiempo sí continuó, aunque yo no quisiera verlo. Y este reloj merece volver a vivir, así como yo debía haber vivido mejor estos años en lugar de encerrarme en mi dolor. Quiero que tú lo repares, Mateo. Tú tienes manos jóvenes y un corazón puro. Si alguien puede devolverle la vida a este reloj, eres tú». Mateo tomó el reloj con manos temblorosas. Nunca había trabajado en algo tan valioso, tan cargado de significado. El peso de la responsabilidad era abrumador. «Pero, don Esteban, ¿y si lo arruino? ¿Y si no puedo repararlo?». «Entonces habrás intentado, que es más de lo que yo hice en 30 años», respondió el anciano, posando su mano sobre el hombro del muchacho. «Confío en ti, hijo. Eres el aprendiz más talentoso que he conocido. Y si algo sale mal, al menos habré visto el interior de ese reloj una vez más antes de partir». Esa noche Mateo apenas durmió.
El reloj de bolsillo descansaba en una caja junto a su cama y él podía sentir su presencia, como si el objeto mismo estuviera llamándolo, pidiéndole que lo liberara de su prisión de silencio. Durante las siguientes semanas, Mateo trabajó en el reloj en cada momento libre que tenía. Primero, lo estudió por fuera, memorizando cada detalle, cada grabado. Luego, con la paciencia de un cirujano, comenzó a abrirlo. Las herramientas que don Esteban le había regalado temblaban en sus manos, no por falta de habilidad, sino por la emoción de estar frente a una obra maestra de la relojería. El mecanismo interno era complejo, mucho más que cualquier cosa que había visto antes. Cada pieza era una obra de arte en sí misma, tallada con una precisión que solo los maestros antiguos podían lograr. Pero algo estaba mal. Un engrane central estaba trabado, cubierto por una corrosión verdosa que había invadido el metal como musgo sobre una piedra. Mateo trabajó con delicadeza infinita, limpiando cada pieza, aceitando cada eje, ajustando cada resorte. Don Esteban lo visitaba diariamente, observando el progreso con ojos ansiosos, pero sin presionar. El anciano parecía más frágil cada día, como si estuviera conteniendo la vida solo lo suficiente para ver el reloj funcionar una vez más. Una tarde, mientras Mateo limpiaba el compartimento principal, notó algo extraño. Detrás del mecanismo, en un espacio que parecía haber sido diseñado deliberadamente, había un pequeño compartimento oculto. Sus dedos, ya expertos en navegar los espacios reducidos, lo abrieron con cuidado. Dentro, cuidadosamente doblada y protegida por un papel encerado, había una carta. El corazón de Mateo latió con fuerza. La carta estaba amarillenta por el tiempo, escrita con tinta que aún se leía perfectamente. La caligrafía era elegante, femenina. Con manos temblorosas comenzó a leer. Mi querido Esteban, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste el valor de abrir el reloj. Sabía que algún día lo harías, aunque me llevara años, décadas o quizás una vida entera. Cuando sepas que mis días están contados, no quiero que llores mi partida como una pérdida, sino que la celebres como el final de un hermoso viaje que compartimos. Te conozco mejor que nadie en este mundo, mi amor. Sé que querrás guardarte en un caparazón de dolor, que querrás detener tu propio reloj junto con el mío, pero no puedes hacerlo, no debes hacerlo. La vida es movimiento, es cambio, es ese tic-tac constante que no se detiene ni siquiera cuando nuestros corazones se rompen. Y aunque mi cuerpo ya no estará contigo, mi amor permanecerá en cada segundo que vivas, en cada respiración que tomes, en cada amanecer que veas. He escondido esta carta aquí, porque sé que solo cuando estés listo, cuando hayas vivido lo suficiente para entender que el dolor es parte del amor, pero no debe definirlo, abrirás este reloj. Y cuando lo hagas, quiero que sepas que te perdono por haberte encerrado en tu tristeza. Más importante aún, quiero que tú te perdones. Vive, mi amor. Vive por los dos. Ríe, llora, ama si encuentras a alguien más, o simplemente disfruta de cada día que te quede. No dejes que mi muerte sea el final de tu vida. Deja que sea el recordatorio de que cada momento es precioso, cada segundo cuenta, y que el amor verdadero no termina con la muerte, sino que se transforma en todos los momentos hermosos que compartimos y que vivirán en tu memoria para siempre. Repara el reloj, Esteban. Deja que vuelva a marcar el tiempo, y mientras escuches su tic-tac, recuerda que así como él vuelve a vivir, tú también puedes hacerlo. Con todo mi amor, hoy y siempre, Mariana. Postdata. Espero que quien haya reparado el reloj sea alguien especial. Si no fuiste tú, si alguien más lo hizo, entonces significa que encontraste a alguien en quien confiar, a alguien a quien enseñar, a alguien a quien amar. Y eso, mi querido Esteban, también es una forma de seguir viviendo. Las lágrimas caían sobre el papel mientras Mateo leía. Sus manos temblaban tanto que tuvo que dejar la carta sobre la mesa. Comprendió entonces la magnitud de lo que tenía entre manos. No era solo un reloj. Era un mensaje de amor que había esperado 30 años para ser descubierto. Era el último regalo de una mujer a su esposo, un permiso para seguir viviendo, para dejar ir el dolor.
Con renovada determinación y con las mejillas aún húmedas, Mateo terminó la reparación. Limpió cada pieza hasta que brilló como nueva, ajustó cada engranaje con la precisión de un maestro y finalmente, con el corazón en la garganta, dio cuerda al mecanismo. El reloj cobró vida. El tic-tac resonó en el taller como un trueno silencioso. Las manecillas comenzaron a moverse, a danzar nuevamente después de 3 décadas de silencio. El sonido era perfecto, rítmico, constante. Era el sonido de la vida misma reanudando su curso. Mateo cerró cuidadosamente al reloj, guardó la carta en su lugar secreto y corrió hacia la casa de don Esteban. Lo encontró sentado en su silla, mirando por la ventana hacia la plaza donde alguna vez había caminado de la mano con Mariana. El anciano se veía más pequeño que nunca, como si la vida se le estuviera escapando gota a gota. «Don Esteban», llamó Mateo suavemente, «lo reparé. El reloj funciona». El anciano se volvió lentamente, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y miedo. «¿Funciona? ¿De verdad funciona?» «Sí, don Esteban, pero hay algo más, algo que debe ver usted mismo». Mateo le entregó el reloj. El anciano lo sostuvo con manos temblorosas, acercándolo a su oído. Cuando escuchó el tic-tac, ese sonido que había estado ausente por tanto tiempo, cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a fluir libremente. «Lo lograste, muchacho, lo lograste», susurró. «Abre el compartimiento secreto, don Esteban, detrás del mecanismo. Hay algo allí que debe leer». Con dedos torpes por la emoción, don Esteban siguió las indicaciones. Cuando encontró la carta, cuando reconoció la letra de su amada esposa, su rostro se transformó. El dolor, la sorpresa, la incredulidad, el amor, todo pasó por su expresión en cuestión de segundos. Leyó en silencio mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, cayendo sobre el papel como lluvia sobre tierra resecada. Mateo se quedó allí, testigo silencioso de un momento íntimo entre un hombre y el recuerdo de su amor perdido. Cuando don Esteban terminó de leer, levantó la vista hacia Mateo. Sus ojos, nublados por las cataratas y las lágrimas, brillaban con una luz que el muchacho no había visto antes. «30 años», dijo con voz quebrada. «30 años viviendo a medias, encerrado en mi dolor, cuando Mariana me había dejado este mensaje. Me dio permiso para vivir, para ser feliz, para seguir adelante, y yo lo desperdicié por cobarde, por no atreverme a abrir este reloj». «No lo desperdició, don Esteban», interrumpió Mateo arrodillándose junto a la silla del anciano. «En estos años me conoció, me enseñó, me dio un lugar donde pertenecer. Mariana tenía razón. Usted encontró a alguien en quien confiar, a alguien a quien enseñar, a alguien a quien amar. Y eso, mi querido Esteban, también es una forma de seguir viviendo». Don Esteban miró al muchacho como si lo viera por primera vez. Extendió su mano arrugada y acarició la cabeza de Mateo con ternura. «Tienes razón, hijo. Tienes toda la razón. Mariana sabía, ella siempre supo, que al final encontraría el camino de vuelta a la vida. Y lo hice a través de ti». «¿Cuánto costarían los medicamentos?», preguntó Mateo, aunque temía la respuesta. «Alrededor de 2,000 quetzales. Quizás más, dependiendo de cómo evolucione». Era una fortuna, más dinero del que Mateo había visto en su vida. El pánico comenzó a invadirlo. Sin el trabajo de su madre no tenían cómo comer, y sin los medicamentos su madre podría morir. Esa noche Mateo no durmió. Pensó en todas las opciones. Podría pedir dinero prestado, pero ¿a quién? ¿Quién le prestaría esa cantidad a un muchacho sin nada que ofrecer como garantía? Podría intentar trabajar más, buscar trabajos adicionales, pero no habría suficiente tiempo para juntar el dinero que necesitaban tan urgentemente. Y entonces recordó las palabras de don Arturo. Un trabajo real, con un salario real. La mañana siguiente, Mateo llegó al taller más temprano que nunca. Don Esteban ya estaba ahí, preparando el té de hierbas que tomaba cada mañana. «Don Esteban», comenzó Mateo, las palabras atragantándosele en la garganta. «Necesito hablar con usted sobre algo importante». Le contó todo, la enfermedad de su madre, el costo de los medicamentos, su desesperación. Don Esteban escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada palabra. «¿Y qué piensas hacer?», preguntó finalmente el anciano. Mateo bajó la mirada, avergonzado. Pensé
Pensé que tal vez podría aceptar la oferta de don Arturo, solo temporalmente hasta que pueda pagar los medicamentos de mi madre y ayudarla mientras se recupera. Después podría volver aquí si usted me lo permite. Don Esteban guardó silencio por un largo momento. Luego se levantó, caminó hacia su caja fuerte y sacó un sobre. «Toma», dijo extendiéndoselo. Dentro había dinero, mucho dinero, más de lo que necesitaba para los medicamentos. «No puedo aceptar esto», protestó Mateo. «No puedo quitarle sus ahorros». «No me lo estás quitando, te lo estoy dando», corrigió don Esteban con firmeza. «¿Sabes qué me enseñó Mariana con su carta? Que la vida no se trata de acumular cosas, sino de compartirlas con quienes amamos. Tú eres como un hijo para mí, Mateo. Más que eso, eres el hijo que nunca tuve. Y si mi dinero puede salvar a tu madre, entonces ese dinero finalmente tiene un propósito real». Mateo se lanzó a abrazar al anciano, las lágrimas fluyendo libremente. Era la primera vez que abrazaba a don Esteban y se sorprendió de lo frágil que se sentía el cuerpo del viejo maestro entre sus brazos. «Gracias», susurró una y otra vez. «Gracias, gracias». «Hay una condición», añadió don Esteban cuando se separaron. «No aceptes la oferta de don Arturo. Quédate aquí, en el taller. Este lugar es tanto tuyo como mío ahora. Y cuando yo me vaya, que no falta mucho, quiero que sea tuyo completamente». «Don Esteban, no diga esas cosas». «Es la verdad, muchacho. Mi corazón está cansado, lo sabes. Pero ahora puedo irme en paz, sabiendo que el taller quedará en buenas manos, que todo lo que Mariana y yo construimos tendrá continuidad a través de ti. Es todo lo que un viejo puede pedir». Con los medicamentos, Dolores comenzó a mejorar gradualmente. Don Esteban, fiel a su palabra, declaró oficialmente a Mateo como su heredero, no solo del taller, sino de todo lo que poseía. El anciano había pasado sus últimos días en paz, visitando a Dolores regularmente, compartiendo historias de su vida con Mariana, enseñándole a Mateo los últimos secretos de su oficio. Una madrugada de diciembre, don Esteban no despertó. Lo encontraron en su cama, con el reloj de bolsillo apretado contra el pecho, una sonrisa serena en el rostro. Junto a él había dejado una nota para Mateo. «Querido hijo, porque eso eres para mí, un hijo en todo menos en sangre. Gracias por devolverme la vida en mis últimos años. Gracias por repararme a mí tanto como reparaste ese reloj. Vive bien, ama profundamente y nunca olvides que cada segundo cuenta. El taller es tuyo. Úsalo para hacer el bien, para ayudar a otros como tú me ayudaste a mí. Y de vez en cuando escuches el tic-tac de un reloj, recuerda al viejo Esteban y a su Mariana, y sonríe porque nosotros estaremos sonriendo contigo desde donde sea que vayamos después de esto. Con todo mi afecto. Tu viejo maestro». El funeral de don Esteban fue el más concurrido que San Miguel de las Flores había visto en años. Personas de todo el pueblo vinieron a despedirse del relojero que en sus últimos meses había salido de su caparazón de dolor para reconectarse con la comunidad que siempre lo había respetado. Mateo, con apenas 15 años, cargó el féretro junto a otros hombres del pueblo, lágrimas rodando por sus mejillas pero con la cabeza en alto, honrando la memoria del hombre que le había dado mucho más que conocimiento. Le había dado propósito, dignidad y amor. La lectura del testamento confirmó lo que don Esteban había prometido. El taller, la casa, las herramientas, todo pasaba a manos de Mateo. Había también una suma considerable de dinero en el banco, ahorros de toda una vida que el anciano había guardado sin nunca gastarlos. Con ese dinero Mateo pudo asegurar que su madre no tuviera que volver a lavar ropa ajena. Dolores, completamente recuperada, comenzó a ayudarlo en el taller, atendiendo a los clientes, llevando las cuentas, convirtiendo el pequeño negocio en algo más organizado y próspero. Pero no todo fue celebración. Tomás, el hijo del ferretero que tanto se había burlado de Mateo en su infancia, ahora convertido en un joven de 17 años arrogante y resentido, comenzó a esparcir rumores por el pueblo. «Es sospechoso», decía en la cantina, asegurándose de que todos pudieran oírlo. «Un niño pobre se convierte en el heredero de don Esteban justo cuando el viejo muere. ¿Quién sabe qué le hizo para manipularlo? Seguramente lo convenció de cambiar el testamento cuando ya estaba senil.
Las murmuraciones llegaron a oídos de Mateo, pero él no respondió. Sabía la verdad. Conocía el amor genuino que había compartido con don Esteban. Las palabras de los envidiosos no podían empañar eso. Sin embargo, don Arturo Menéndez sí prestó atención a esos rumores. Una tarde apareció en el taller, no como cliente, sino con otros planes en mente. «Muchacho», dijo sin rodeos, «he estado pensando en tu situación. Un negocio como este necesita capital para crecer, contactos, influencia. Yo puedo ofrecerte todo eso. Sería tu socio. Yo pongo el dinero y los contactos, tú pones el talento. Dividimos las ganancias 60-40. ¿60 para usted y 40 para mí?», preguntó Mateo, aunque ya sabía la respuesta. «Naturalmente. Yo estaría asumiendo todo el riesgo financiero». «Gracias por la oferta, don Arturo, pero no estoy interesado. Este taller funciona bien como está». El rostro de don Arturo se endureció. «Estás cometiendo un error. En este pueblo, o estás conmigo o estás contra mí. Y te aseguro que no querrás estar contra mí. No estoy ni con usted ni contra usted. Simplemente quiero trabajar en paz». Don Arturo se fue, pero su presencia dejó una sombra de inquietud. Dolores, que había escuchado todo desde la trastienda, salió con preocupación evidente. «Hijo, ese hombre es peligroso. No es bueno tenerlo de enemigo». «Lo sé, mamá, pero tampoco puedo vender mi integridad por miedo. Don Esteban me enseñó que hay cosas más importantes que la conveniencia». Los meses siguieron su curso. El taller prosperaba. Mateo, ahora con 16 años, se había ganado una reputación que trascendía a San Miguel de las Flores. Gente de pueblos vecinos traía sus relojes más valiosos para que él los reparara. Algunos llegaban incluso desde la capital, habiendo oído hablar del joven maestro que podía devolver la vida a los mecanismos más complejos. Con la prosperidad vino también la responsabilidad. Mateo comenzó a contratar ayudantes del pueblo, muchachos jóvenes a quienes enseñaba el oficio como don Esteban había hecho con él. Entre ellos estaba Pedro, un niño de 10 años huérfano que vivía en las calles, sobreviviendo de pequeños robos y la caridad ocasional. Mateo vio en él un reflejo de lo que él mismo podría haber sido sin la intervención de don Esteban. «¿Sabes leer?», le preguntó Mateo el día que Pedro apareció en el taller, claramente planeando robar algo. El niño negó la cabeza, asustado de haber sido descubierto. «Entonces, esa será tu primera lección. No puedes ser relojero si no sabes leer las especificaciones, los manuales. Ven mañana temprano. Te enseñaré a leer y si muestras interés, también te enseñaré sobre relojes. Pero nada de robos. ¿Entendido?». Pedro asintió, sin poder creer su suerte. Al igual que Mateo años atrás, había encontrado un refugio, un lugar donde pertenecer. Mientras tanto, don Arturo no había olvidado el rechazo. Su venganza fue sutil pero efectiva. Comenzó a comprar propiedades alrededor del taller de Mateo, aumentando los alquileres hasta que los negocios vecinos tuvieron que cerrar. Luego ofreció comprar el local del taller por una suma ridículamente baja, argumentando que el valor de la propiedad había caído debido al deterioro de la zona. «Es tu última oportunidad de salir con algo», le dijo a Mateo durante su visita. «Si no vendes ahora, haré que este negocio muera de hambre. Puedo traer un relojero de la capital, un hombre mayor con credenciales europeas, y le instalaré un taller lujoso justo al otro lado de la plaza». Los primeros meses fueron difíciles. Algunos clientes, impresionados por las credenciales y el lujo del nuevo establecimiento, dejaron de visitar a Mateo. Pero algo interesante comenzó a suceder. Los clientes que iban con el nuevo relojero regresaban decepcionados. El hombre era técnicamente competente, sí, pero trataba los relojes como simples máquinas, trabajos que completar lo más rápido posible para maximizar ganancias. No había pasión, no había conexión personal. Una anciana, llamada Doña Rosa, fue quien puso en palabras lo que muchos sentían. Había llevado el reloj de su difunto esposo al relojero nuevo, quien lo reparó eficientemente en 2 días. Pero cuando Doña Rosa lo recogió,
Algo le pareció mal. Funciona perfectamente, admitió cuando visitó a Mateo. Pero cuando se lo entregué, ese hombre ni siquiera me preguntó de quién había sido el reloj, qué significaba para mí. Lo trató como si fuera un objeto cualquiera. Tú, en cambio, siempre preguntas. Siempre quieres conocer la historia detrás de cada reloj. Eso hace la diferencia. Doña Rosa no fue la única. Lentamente, los clientes regresaron. Se corrió la voz de que el joven Mateo no solo reparaba relojes, sino que honraba las historias que éstos guardaban, que trataba cada pieza con el respeto que merecía, como don Esteban le había enseñado. El relojero de la capital, frustrado por la falta de clientela a pesar del apoyo financiero de don Arturo, eventualmente se fue. Don Arturo perdió una suma considerable en ese fallido intento de arruinar a Mateo. Pero el hombre rico no se daba por vencido fácilmente. Su siguiente movimiento fue más directo y malicioso. Comenzó a presionar a los proveedores de herramientas y piezas para que no le vendieran a Mateo. Sin acceso a repuestos, el negocio del joven relojero estaría condenado. Cuando Mateo descubrió lo que estaba pasando, sintió por primera vez que tal vez no podría ganar esta batalla. ¿Cómo podía un joven de 17 años competir contra un hombre con el poder y la influencia de don Arturo? La respuesta llegó de un lugar inesperado. Una tarde, un automóvil elegante se detuvo frente al taller. De él bajó un hombre distinguido de unos 50 años, vestido con traje fino pero sin ostentación. ¿Es usted Mateo, el aprendiz de don Esteban?, preguntó el hombre con acento que delataba educación en el extranjero. Soy Mateo, sí. Fui aprendiz de don Esteban. ¿En qué puedo ayudarlo? Mi nombre es Ricardo Solares. Soy coleccionista de relojes antiguos. He oído hablar de su trabajo a través de varios conocidos. Me dijeron que usted no solo repara relojes, sino que honra las historias que éstos guardaban, que trataba cada pieza con el respeto que merecía, como don Esteban le había enseñado. Mateo examinó el reloj que el señor Solares traía en su auto. Era una obra maestra, pero en condiciones deplorables. La madera estaba carcomida, el mecanismo oxidado, varias piezas faltaban o estaban rotas más allá de cualquier reparación obvia. Es un desafío enorme, admitió Mateo. No puedo prometerle nada, pero lo intentaré con todo lo que sé. Eso es todo lo que pido, respondió el señor Solares con una sonrisa. Don Esteban reparó un reloj para mi padre hace 30 años. Mi padre siempre decía que don Esteban no era solo un técnico, sino un artista. Si usted aprendió de él, confío en que tiene la misma cualidad. El trabajo en ese reloj tomó 3 meses. Mateo tuvo que fabricar piezas desde cero, usando técnicas que había aprendido de don Esteban y otras que tuvo que inventar sobre la marcha. Hubo momentos de frustración, noches en las que quiso rendirse, pero siempre recordaba las palabras del anciano. Cada reloj merece una oportunidad de volver a vivir. Cuando finalmente el reloj funcionó, cuando su péndulo comenzó a oscilar y su campanada sonó clara y melodiosa, Mateo sintió una satisfacción que superaba cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Había logrado lo que expertos internacionales habían declarado imposible. El señor Solares quedó maravillado. No solo pagó generosamente por el trabajo, sino que comenzó a recomendar a Mateo en los círculos de coleccionistas de toda Centroamérica. De repente, el pequeño taller en San Miguel de las Flores se convirtió en un destino para personas con relojes valiosos que necesitaban restauración especializada. Con ese nuevo flujo de clientes y recursos, Mateo pudo sortear el bloqueo de don Arturo. Comenzó a importar piezas directamente de proveedores internacionales, estableciendo relaciones que no podían ser interferidas por el poder local del hombre rico. Don Arturo, viendo que sus tácticas no funcionaban, finalmente pidió una reunión cara a cara. Llegó al taller una tarde, solo, sin la arrogancia que usualmente lo caracterizaba. Se veía cansado, derrotado. «No entiendo», dijo sentándose frente a Mateo. «He intentado todo. He usado todos los recursos a mi disposición. ¿Por qué no puedo vencerte? Eres solo un muchacho. Yo tengo dinero, poder, influencia».
Mateo lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. Porque usted pelea con miedo, don Arturo. Miedo a perder poder. Miedo a que alguien tenga éxito sin necesitarlo a usted. Yo no peleo en absoluto. Solo hago mi trabajo con amor y dedicación. Y resulta que eso es más fuerte que cualquier táctica que usted pueda usar. ¿Amor y dedicación?, repitió don Arturo con escepticismo. ¿Crees que esas tonterías construyen imperios? No construyen imperios, admitió Mateo. Construyen legados. Y al final, ¿qué preferiría usted? ¿Dejar un imperio que se derrumbará cuando usted se vaya? ¿O un legado que vivirá en las vidas que tocó positivamente? Por primera vez en décadas, don Arturo no tuvo respuesta. Se quedó allí sentado, mirando alrededor del taller. Vio a Pedro y a los demás aprendices trabajando con concentración y alegría. Vio a Dolores atendiendo a los clientes con calidez genuina. Vio las fotos en la pared. Don Esteban y Mateo trabajando juntos, sonriendo. Mi hijo me odia, dijo don Arturo de repente, su voz apenas un susurro. He construido todo esto supuestamente para él y me odia. Dice que soy un tirano, que he destruido más vidas de las que he ayudado. Tal vez tenga razón. Mateo vio entonces no al hombre poderoso y temido, sino a un anciano solitario que había confundido el éxito con el significado. Nunca es tarde para cambiar, dijo Mateo suavemente. Don Esteban pasó 30 años encerrado en su dolor antes de encontrar el camino de vuelta. Si él pudo hacerlo, cualquiera puede. Don Arturo se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Ese reloj que reparaste para don Esteban, el que tenía la carta de su esposa, ¿puedo verlo? Mateo trajo el reloj de bolsillo, que ahora guardaba como su posesión más preciada. Don Arturo lo sostuvo con cuidado, escuchando su tic-tac. «¿Sabes?», dijo el hombre rico, «yo también tenía un reloj así. Me lo dio mi padre cuando cumplí 18 años. Me lo robaron hace años en un asalto. Nunca lo volví a ver. Pero lo que más lamento no es haber perdido el reloj, sino que nunca me tomé el tiempo de abrirlo, de ver qué había escrito mi padre en el interior. Él siempre decía que había un mensaje para mí adentro, pero yo estaba demasiado ocupado haciendo dinero para prestarle atención». Le devolvió el reloj a Mateo. «Gracias por recordarme lo que realmente importa. No sé si puedo cambiar a estas alturas, pero gracias de todas formas». Los meses siguientes trajeron cambios sorprendentes en San Miguel de las Flores. Don Arturo comenzó a mejorar las condiciones laborales en sus fábricas, a pagar salarios más justos. No fue una transformación completa ni inmediata, pero era un comienzo. La gente del pueblo, inicialmente escéptica, comenzó a ver que el cambio era genuino. Un día, don Arturo regresó al taller. Traía consigo a su hijo, un joven de la edad de Mateo llamado Santiago, y una petición inusual. «Mi hijo quiere aprender un oficio honesto», dijo esta vez sin arrogancia, casi con humildad. «No quiere seguir mis pasos en los negocios. Dice que quiere trabajar con sus manos, crear algo real. ¿Considerarías tomarlo como aprendiz?» Mateo miró a Santiago, viendo en sus ojos una mezcla de esperanza y nerviosismo. Recordó cómo don Esteban lo había recibido años atrás, cómo le había dado una oportunidad cuando nadie más lo hacía. «Puede empezar mañana», dijo Mateo, «pero aquí todos trabajamos igual. No hay privilegios por apellido ni dinero». «No esperaría menos», respondió don Arturo, y por primera vez Mateo vio algo parecido a respeto genuino en los ojos del hombre rico. Santiago demostró ser un aprendiz dedicado. La relación entre padre e hijo comenzó a sanar lentamente, construida ahora sobre respeto mutuo en lugar de expectativas y decepciones. Don Arturo visitaba ocasionalmente el taller, no para hacer negocios, sino simplemente para ver a su hijo trabajar, para aprender él mismo un poco sobre paciencia y dedicación. Los años pasaron como pasan las manecillas de un reloj bien calibrado. Mateo creció hasta convertirse en un hombre, reconocido no solo en Guatemala, sino en toda Centroamérica como un maestro relojero,
pero más importante que su reputación era el legado que estaba construyendo. Docenas de jóvenes habían pasado por su taller, aprendiendo no solo un oficio, sino también los valores que don Esteban le había enseñado: honestidad, dedicación, respeto por el trabajo bien hecho. Pedro, aquel niño que había intentado robar, se convirtió en su mano derecha, un relojero talentoso por derecho propio. Santiago abrió su propia pequeña joyería, donde aplicaba la precisión y paciencia aprendidas en el taller de Mateo. Una tarde, 20 años después de la muerte de don Esteban, Mateo estaba trabajando en su mesa cuando llegó un cliente anciano. El hombre, que debía tener unos 80 años, traía un reloj de bolsillo envuelto en un pañuelo gastado. ¿Es usted Mateo, el que fue aprendiz de don Esteban?, preguntó el anciano con voz temblorosa. El mismo. ¿En qué puedo ayudarlo? Mi nombre es Fernando Vázquez. Fui amigo de Esteban hace muchos años, antes de que se casara con Mariana. Perdimos contacto cuando me mudé a El Salvador. Acabo de regresar al pueblo y me enteré que Esteban murió hace años. Me dijeron que usted fue como un hijo para él en sus últimos años. Fue mi maestro y mi padre en todo menos en sangre, confirmó Mateo. Fue la persona más importante en mi vida. El anciano sonrió con lágrimas en los ojos. Me alegra saber que no murió solo, que tuvo a alguien. Esteban era un buen hombre, aunque el dolor casi lo destruyó cuando perdió a Mariana. Traigo este reloj, dijo desenvolviéndolo cuidadosamente. También perteneció a la familia de Esteban. Era de su hermano, quien murió joven. Esteban me lo dio hace décadas para que lo guardara. Dijo que no podía tenerlo cerca porque le recordaba demasiadas pérdidas. Me hizo prometer que algún día lo devolvería. Ese día es hoy. Mateo tomó el reloj con reverencia. Era similar al de don Esteban, con el mismo estilo, probablemente fabricado por el mismo artesano. Y tenía una inscripción: para mi hermano Esteban, que el tiempo siempre sea tu aliado. ¿Puedo abrirlo?, preguntó Mateo. Es tuyo ahora, haz con él lo que consideres correcto. Con manos experimentadas pero respetuosas, Mateo abrió el reloj. El mecanismo estaba detenido, silencioso, y ahí, en el compartimento secreto que ya esperaba encontrar, había otra carta. Esta vez la letra era masculina, más angular. Esteban, hermano mío. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Los doctores me han dado solo semanas, quizá días. No tengo miedo a la muerte, pero sí tengo miedo de dejarte solo. Siempre fuiste el fuerte, el responsable, el que cuidaba de todos, pero yo sé la verdad. Bajo esa fortaleza hay un corazón tan frágil como el cristal. Por eso te escribo esto, para que lo encuentres cuando más lo necesites. La vida es como un reloj, hermano. A veces se detiene, a veces se adelanta o se atrasa, pero siempre, siempre puede ser reparada si uno tiene la paciencia y la voluntad de hacerlo. No dejes que mi muerte detenga tu reloj. No dejes que ninguna pérdida lo haga. Vive cada momento como si fuera la última hora que marcará tu reloj. Ama profundamente, ríe libremente, y cuando llegue tu hora, que puedas mirar atrás y decir: cada segundo valió la pena. Te quiero, hermano. Siempre te querré. Martín. Mateo leyó la carta en voz alta para el anciano Fernando. Cuando terminó, ambos tenían lágrimas en los ojos. Don Esteban nunca supo que esta carta existía, dijo Mateo. Se fue sin leerla. Tal vez, respondió Fernando pensativamente. O tal vez sí la leyó, a su manera. ¿No crees que aprendió esas lecciones al final? ¿No las vivió cuando te tomó como aprendiz, cuando finalmente salió de su dolor? Mateo sonrió, comprendiendo la profundidad de esas palabras. Don Esteban había aprendido las lecciones de la carta sin necesidad de leerla. Había encontrado el camino de vuelta a la vida a través del amor que compartió con un muchacho pobre que solo quería aprender a reparar relojes. Esa noche, Mateo restauró el reloj del hermano de don Esteban. Trabajó con el amor y la dedicación que su maestro le había enseñado. Cuando el reloj finalmente cobró vida, su tic-tac se unió al de don Esteban, creando una armonía perfecta.
como dos hermanos reunidos después de décadas de separación. Colocó ambos relojes en un lugar especial del taller, bajo un marco que contenía las fotos de don Esteban y Mariana. Junto a ellas agregó una placa que decía: «El tiempo no es lo que medimos, sino lo que vivimos». Los años siguieron su curso. Mateo se casó con Elena, una maestra del pueblo que compartía el amor por las cosas simples y significativas. Tuvieron 2 hijos, a quienes Mateo les enseñó desde pequeños el valor del trabajo honesto y el respeto por las historias de otros. Don Arturo, transformado por las lecciones que había aprendido, se convirtió en uno de los benefactores más generosos del pueblo. Estableció becas para jóvenes de escasos recursos, mejoró las escuelas, construyó un centro de salud. Nunca se convirtió en una persona perfecta. Todavía tenía momentos de dureza, pero había aprendido a usar su poder para construir en lugar de destruir. Una tarde, muchos años después, cuando Mateo ya era un hombre de mediana edad con canas en las sienes, recibió la visita de un niño de unos 11 años. Era delgado, con ropa gastada y zapatos rotos, pero sus ojos brillaban con curiosidad mientras miraba los relojes en la vitrina. «¿Te gustan los relojes?», preguntó Mateo, viendo en el niño un reflejo perfecto de sí mismo décadas atrás. «Son hermosos», respondió el niño tímidamente. «¿Cómo funcionan?». Mateo sonrió, sintiendo como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo, creando un círculo perfecto. «¿Quieres aprender?», preguntó. «Si vas a mirar tanto, mejor entra y aprende algo útil». El niño, cuyo nombre era David, asintió entusiasmado. Y así, el ciclo comenzó de nuevo. Mateo le enseñó como don Esteban le enseñó a él. Le mostró que cada reloj era más que una máquina, que cada tic-tac era el latido del tiempo mismo, que reparar relojes era en cierto modo reparar vidas. Los 2 relojes de bolsillo, el de don Esteban y el de su hermano Martín, continuaban marcando el tiempo en el taller, testigos silentes de vidas que se entrelazaban, de lecciones que pasaban de generación en generación, de amor que trascendía la muerte misma. En las noches, cuando el taller cerraba y solo quedaba el coro de tic-tacs llenando el silencio, Mateo a veces se sentaba en la vieja silla de don Esteban y sostenía el reloj de bolsillo contra su oído, y en ese sonido constante, invariable, escuchaba las voces de todos aquellos que habían hecho posible su historia. Don Esteban enseñándole pacientemente, Mariana escribiendo su carta de amor desde más allá de la muerte, Martín recordándole a su hermano que viviera cada segundo, su madre lavando ropa pero nunca perdiendo la dignidad, Pedro aprendiendo a leer para poder aprender un oficio, Santiago encontrando su propio camino. Todas esas voces, todas esas vidas, se entretejían en el tic-tac de ese reloj, recordándole a Mateo que ninguna vida es pequeña, que ningún acto de bondad es significante, que a veces todo lo que se necesita para cambiar el mundo de alguien es tomarse el tiempo de enseñar, de escuchar, de reparar no solo relojes, sino también corazones rotos y sueños olvidados. Y cuando Mateo finalmente se fue a dormir esas noches, lo hacía con la certeza de que su vida había valido la pena, que cada segundo del reloj de su existencia había sido usado sabiamente, no para acumular riquezas o poder, sino para crear un legado de bondad que continuaría tic-taqueando mucho más allá de que su propio reloj se detuviera. Porque al final, como decía la inscripción en el reloj de don Esteban, el tiempo no es lo que medimos, sino lo que vivimos. Y Mateo había vivido cada segundo al máximo, honrando la memoria de aquellos que le habían mostrado el camino y preparando el camino para aquellos que vendrían después. En San Miguel de las Flores, el pequeño pueblo en las montañas de Guatemala, la gente todavía cuenta la historia del niño pobre que reparó un reloj antiguo y al hacerlo reparó también el corazón roto de un anciano, desencadenando una ola de transformación que tocaría innumerables vidas. Lo cuentan en las noches, junto al fuego, como se cuentan las leyendas, pero para aquellos que conocieron a Mateo, para aquellos que aprendieron de él, no era una leyenda, era la prueba viviente de que la bondad, la dedicación y el amor pueden efectivamente cambiar el mundo un tic-tac a la vez. Y los 2 relojes de bolsillo, el de don Esteban y el de su hermano Martín, continúan marcando el tiempo en el taller, sus manijas girando incesantemente, sus mecanismos perfectamente sincronizados, recordándole a cada persona que entra que cada momento importa,
que cada segundo es una oportunidad para elegir la bondad sobre la crueldad, la generosidad sobre la avaricia, el amor sobre el miedo. Porque al final, esa es la verdadera medida del tiempo, no cuántos años vivimos, sino cuánto amor compartimos en esos años. Y por esa medida, la vida de Mateo, que comenzó en la pobreza, pero se enriqueció con propósito, fue tieramente extraordinaria. Muchas gracias por ver hasta el final. Si llegaste hasta aquí, comenta el emoji de corazón amarillo y suscríbete. Nos vemos en la próxima historia.